Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, hoy llamada Legadly, y hoy explicaré la relación entre lo conocido como derecho de consumo, derecho del consumo, el derecho y la publicidad comercial digital, actualmente vinculada con lo que se conoce como TIC, tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías de la información y las comunicaciones, y con la IA, inteligencia artificial, que es la última manifestación, el mayor grado de evolución de las TIC. Y el derecho de consumo o derecho de consumo es el campo del derecho vinculado con lo que se conoce como relaciones de consumo, es decir, relaciones jurídicas entre una empresa mercantil y un consumidor, quien jurídicamente tiene el perfil, la condición jurídica, la forma jurídica de consumidor ante una empresa mercantil comercial. Pero como nos damos cuenta, esto es muy ambiguo, impreciso, antitécnico, porque relación de consumo como tal no existe, existe la relación jurídica, es decir, cualquier ambiente en el cual apliquen derechos y deberes, según cómo procedan, según cómo apliquen, al ser un ambiente relacionado con lo definido en el derecho, con el todo de lo definido mediante el todo del derecho. Entonces, relaciones de consumo jurídicamente no existen y es algo en general ambiguo porque una relación de consumo es cualquier relación involucrada, vinculada que incluya consumo, involucrada con el consumo, vinculada con el consumo, con alguna forma de consumo, con el consumo, con el consumo, y a la vez es algo impreciso el conceptualizar jurídicamente al consumidor como quien se relacione con una empresa mercantil, porque propiamente consumidor es quien consume algo, ¿cierto? Entonces esto es algo antitécnico y por eso existen múltiples confusiones, dudas, inquietudes, ignorancia, existe ignorancia y por ende un alto grado de complejidad, es decir, una complicación, una complejidad innecesaria al abordar jurídicamente el tema, es decir, el fenómeno de una relación jurídica entre una empresa y un consumidor, basado en esto conocido como derecho de consumo, derecho del consumo. Y por eso lo que existe es el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, el todo de lo definido mediante el todo del derecho, mediante el derecho. Y por eso, cuando existe una relación entre una empresa comercial mercantil y alguien ante el cual esa empresa mercantil le ofrece algo y en general le promueve algo para que en algún momento este receptor de sus mensajes, si lo desea, si lo decide válidamente, es decir, si brinda su consentimiento, por ende válido lo desea, adquiera un producto vinculado con ella, con esta, con la empresa mercantil comercial. Pero entonces no se trata de un consumidor, sino de quien tiene una relación con la empresa mercantil para adquirir algo de esa empresa mercantil y propiamente para recibir la promoción, por ende comercial, de algo vinculado con la empresa, con dicha empresa mercantil comercial, y por eso no se trata de un consumidor, sino de una parte de una relación jurídica, es decir, de una persona, que puede ser una persona natural, por supuesto, es decir, una persona física, un ser humano como tal, o una persona jurídica, es decir, una persona moral, es decir, una organización de un sector público o privado, bajo la condición de ser el receptor de los mensajes, es decir, del todo de la comunicación de una empresa mercantil comercial, por ende, mediante la cual, es decir, cuyos mensajes promuevan, mediante la cual se promueva algo relacionado con esa empresa, por ende comercial, porque al ser una empresa comercial, es decir, una actividad económica organizada de índole, de naturaleza, con la condición, con la forma comercial, mercantil, es decir, con ánimo de lucro, ¿cierto? Y al ser esa empresa con ánimo de lucro, por ende, quien promueve algo, en este caso, ante ese receptor, es quien actúa de manera profesional en relación con ello, en relación con la forma en la cual exista como promocionador de algo y en general como empresa mercantil ante esta persona, destinatario, es decir, receptor por ende válido, receptora válida, destinataria válida, destinataria de
sus mensajes y propiamente del todo de su comunicación y propiamente del todo de la forma de la existencia de la comunicación que exista en la respectiva relación jurídica existente, es decir, formada entre la empresa mercantil y la persona con calidad de receptora de sus mensajes. Y por supuesto, a la vez la persona receptora puede ser emisora, porque a la vez interactúa, por supuesto, según el caso, si es que existe una interacción, es decir, si a la vez emite mensajes de su parte ante la empresa, es decir, si es que interactúa con la empresa, si interactúa con la empresa, y en ese caso existe una relación dinámica, una relación de interacción, una interacción entre las partes. Pero quien inicia la relación bajo la condición de oferta, bajo un perfil de oferta, es la empresa mercantil comercial, esta persona con la condición de empresa mercantil comercial, para que esto quede claro a la vez, persona que puede ser, es decir, empresa que puede ser realizada mediante una persona física, es decir, natural, es decir, un comerciante, o una persona jurídica, es decir, moral, es decir, una organización, ¿cierto? Entonces, con esto, claro, no es que se trate de proteger al consumidor bajo un régimen jurídico conocido como derecho de consumo, derecho del consumo, es decir, bajo una sola de las partes del derecho enfocada exclusivamente en lo conocido como derecho de consumo, derecho del consumo, en lo denominado como derecho de consumo, derecho del consumo, para lo denominado, perdón, como relaciones de consumo, para proteger a alguien denominado como sujeto con la calidad de consumidor, como persona consumidora, que puede ser individual u organizacional, interhumano propiamente o una organización, sino que se trata del todo el derecho a la medida como exista cada relación jurídica, en este caso la relación jurídica entre una empresa mercantil y la persona receptora inicialmente, que inicialmente reciba los mensajes de esa empresa, mediante los cuales por ende se promueva algo, esos mensajes comerciales, una comunicación comercial, y a partir de lo que ocurra después de ello, pues existe la relación jurídica con todos sus elementos, pero surge esto por iniciativa de una empresa mercantil, porque es quien existe promoviendo algo, es decir, buscando que los receptores se interesen en lo que hace la empresa mercantil comercial y propiamente adquieran sus productos. Y por eso es que a la vez la persona con quien interactúe, en este caso, la empresa mercantil, no siempre es la consumidora de sus productos. Puede ser, por ejemplo, si acepta su oferta, un adquirente, pero no el consumidor, porque puede que lo consuma otra persona, a quien esta persona adquirente le brinde, le otorgue, le dé el producto para que lo pueda usar, por ende gozar y en general para que tenga el derecho de dominio, por ende el derecho pleno, el dominio, la propiedad sobre ella y disfrute de los derechos y deberes en mismo apliquen en relación con ella. Entonces, a la medida de cada caso, es decir, según cómo existe el respectivo caso donde este fenómeno, esta forma de adquisición y de consumo existe, según cómo existe cada caso, según el caso. Entonces, hay que conocer es el derecho y como actualmente existe la publicidad comercial de una forma digital, es decir, en relación con el medio digital y en relación en general con el medio electrónico, porque lo electrónico es el género y lo digital es una de sus especies, una de sus formas, y lo digital es la forma más evolucionada, es la mayor forma de evolución, es la forma más evolucionada de lo electrónico, entonces por eso se trata de la publicidad comercial digital, pero en general de la publicidad comercial existente en relación con lo electrónico, con lo electrónico, es decir, con la gestión de la información mediante impulsos electromagnéticos, mediante la energía eléctrica y el magnetismo que permite procesar elementos, realizar cómputos, operaciones y lograr resultados. Y por eso, lo que sirve para lograr esta computación electrónica, actualmente principalmente digital, son las tecnologías de la información y la comunicación, todos los elementos en átomos, es decir, analógicos, y en bits, es decir, electrónicos, principalmente digitales, al ser la forma más eficiente de la electrónica. Y por eso las TIC incluyen elementos de software, es decir, el programa o cada programa, los programas de ordenador, de computador, elementos de telecomunicaciones, es decir, las redes alámbricas e inalámbricas mediante las cuales los seres humanos se comunican a la distancia, se pueden comunicar a la distancia, se pueden lograr comunicar, se logran comunicar a la distancia, y los contenidos que se presentan en la gestión, con la operación, con la existencia de las TIC, contenidos que propiamente hacen parte, ¿cierto?, de los programas de computador. Y por eso cuando vemos esta diapositiva realizada con un programa de computador, vemos el contenido que se presenta al emplear ese software, ese conjunto de instrucciones que permiten que un ser humano le eleve
instrucciones y propiamente realice operaciones empleando un hardware, es decir, los elementos físicos de la computación, como tal los ordenadores, los computadores, que pueden ser un computador de escritorio, un desktop, o un computador portátil, un laptop o cualquier otro dispositivo móvil, como una tableta, una tablet o un teléfono móvil en general. Entonces, las TIC son la forma en la cual lo digital y en general lo electrónico funciona y gracias a precisamente la evolución de lo electrónico hasta llegar al grado digital, es decir, al grado más simple de realizar cómputo, se llega a la inteligencia artificial, a lo conocido como inteligencia artificial, que propiamente es inteligencia humana para lograr un producto que permite computar de una forma cada vez más eficiente, más óptima, más precisa y más robusta, más compleja, operaciones y por ende brindar soluciones. Entonces, en cuanto a las problemáticas, es decir, en cuanto a los problemas jurídicos que existen, es decir, en cuanto a la forma de lograr que los derechos se gocen, que existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes, que los deberes se cumplan, es decir, en cuanto a la forma de lograr que con esta dinámica, que con estas particularidades, que dentro de este ambiente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, se trata de conocer el derecho y no de antijurídicamente, culpablemente, arbitrariamente, reducir el derecho a algo conocido como derecho del consumo, derecho de consumo, o en general algo conocido como régimen jurídico, y por eso hablar, por ejemplo, del régimen jurídico de la empresa, o del régimen jurídico del consumidor, o del régimen jurídico de la contratación, o del régimen jurídico de la prueba, o del régimen jurídico del Estado de Derecho, o del régimen jurídico de lo laboral, o del régimen jurídico de la administración pública, o de lo judicial, o de lo criminal, penal, o de lo familiar, o de lo internacional, o de lo procesal, o de lo digital, algo conocido como derecho digital, incluso no. Existe es el derecho, y por eso a la vez, para que esto quede claro, no existen sistemas jurídicos, o sea, diferentes formas de ver el derecho, como el sistema jurídico, como lo conocido como el sistema jurídico del civil law, es decir, del derecho civil, es decir, del derecho romano-germánico, el derecho continental, conocido también como derecho continental, que de hecho significa el continente europeo, que surge en Europa, ¿cierto? Porque al decir continental tampoco está claro a qué continente se refiere, esto también es algo que no es válido, hay que precisarlo. Y tampoco existe, por ejemplo, el sistema jurídico conocido como el common law, perdón, tampoco existe esto. El sistema jurídico conocido como el common law, el derecho común, el derecho consuetudinario, el derecho anglosajón. No, existe es el derecho y aplica la medida del caso. Y otra cosa es que con base en la libertad jurídica, la libertad definida en el derecho, es decir, la libertad que existe cuando cada quien es libre, existen las culturas válidas y por ende se pueden lograr en diferentes sociedades, en diferentes formas de manifestación humana, formas cada vez más simples de gozar los derechos y cumplir los deberes. Y por eso es que el derecho evoluciona cada vez que se logra aclarar algo de la forma de los derechos y deberes y por ende cada vez que se logre una forma cada vez más simple de ser libres, es decir, de aplicar los derechos y deberes, de ejercer los derechos y deberes, es decir, del cumplimiento del derecho, de lo definido en el derecho. Entonces, hay que conocer es el derecho y por ende hay que conocer es los derechos y deberes, porque en últimas el derecho es la forma de los derechos y deberes, es decir, porque propiamente el derecho es la forma de la existencia de los derechos y deberes, significa la forma de los derechos y deberes, es la forma de los derechos y deberes, y por eso hay que conocer los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos, porque son las condiciones, los requisitos, las características que se deben atender, satisfacer, cumplir para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, la aplicación de los derechos y deberes. Por ende, plenamente, totalmente, absolutamente, porque como todo está conectado, el goce de un derecho existe cuando a la vez se gozan los demás derechos y cumplen todos los deberes por parte de cada quien en la medida del caso. Es decir, que si en una relación jurídica entre una empresa mercantil y un consumidor, y alguien conocido jurídicamente como consumidor, que ya aclaramos que es alguien que tenga la condición de ser quien inicialmente recibe la promoción comercial por parte de una empresa, la promoción de algo, ¿no? De algo comercial por parte de una empresa. En ese caso, no se trata entonces de tratar de resolver los problemas que existen ahí para por ende lograr la solución jurídica, es decir, que de alguna forma existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes bajo lo conocido, empleando, usando, pretendiendo aplicar lo conocido como derecho de consumo, derecho del consumo como la solución, sino aplicando conocimiento del derecho y por ende, para que este mensaje quede claro, ahí es que conocer y aplicar los fundamentos del derecho al ser la forma, es decir, lo que define la forma de los derechos y deberes, es decir, al ser la forma del derecho.
el todo de las condiciones definidas mediante el derecho. Y por eso cada fundamento jurídico, cada fundamento del derecho es una condición definida mediante el derecho. Una condición del ejercicio para el ejercicio, para que pueda existir el ejercicio de los derechos y deberes, para que se puedan ejercer, para que exista la aplicación de los derechos y deberes, para que se puedan ejercer los derechos y deberes y correspondientes deberes. Entonces, igualmente para que esto quede claro, no se trata de considerar que la promoción comercial, que es una empresa mercantil ante su destinatario, se basa exclusivamente en una oferta mercantil, porque no siempre promueve una invitación a celebrar un negocio, sino promueve algo relacionado con la empresa, por ejemplo, su marca, para que exista distintividad, recordación, para que el receptor la vaya recordando, se vaya vinculando con ella, la tenga como referencia, ¿cierto? Y si es el caso, se vaya fidelizando, si reconoce su calidad positiva, su buena calidad, su calidad válida, si reconoce que es una empresa diligente y que por ende esa marca es un símbolo de calidad, ¿cierto? Una forma que representa la buena calidad, la diligencia de la empresa mercantil, comercial involucrada, de la empresa. Y por eso, como no siempre los mensajes de la empresa mercantil ante el consumidor en sus primeros momentos de promoción comercial significan, son una invitación a celebrar un negocio, es decir, una oferta mercantil, la publicidad comercial que se da puede ser de otra forma, por ejemplo, para promover una bondad de un producto, solo una afirmación, o como decía el logo, ¿cierto? Que representa la marca de uno o unos productos de esa empresa, o en general de esa empresa, cuando la marca identifica a la empresa y no exclusivamente un producto específico, un producto. O se puede tratar de una publicidad que evoque otra clase de mensaje como una experiencia positiva, de alegría, por ejemplo, pero no se vincule directamente con un producto de la empresa, sino que indirectamente evoque la sensación positiva que se logra cuando se interactúa con la empresa, que transmite la empresa, que se obtiene cuando se relaciona con la empresa, cuando existe un relacionamiento con la empresa, cuando la empresa transmite algo, es la alegría que transmite la empresa. Entonces hay diferentes formas de promoción comercial, de promover algo relacionado con la empresa. Y claro, cuando existe una empresa que presenta mediante su publicidad, mediante su comunicación, una oferta comercial mercantil, una oferta, una invitación a celebrar un negocio, por ende la oferta debe ser válida, debe incluir todos los elementos, es decir, la información necesaria para que el receptor la pueda comprender, entender y si lo acepta, se forma un contrato o si contraoferta, es decir, si condiciona ello a algo y la empresa a la vez lo acepta, pues se logra el contrato con base en ello. Todo depende del caso. Y por eso un contrato no solo significa la oferta y, según el caso, la aceptación, es decir, la oferta y la aceptación de esa oferta, sino que el contrato, por ende, son todos los actos de las partes en desarrollo de ese contrato. Es decir, en todos los actos de las partes son el comportamiento, es en todo el comportamiento humano, en todo el comportamiento propiamente de las partes, es decir, de las personas que existan en la relación jurídica donde existe una oferta y una aceptación y se forma un contrato. Entonces, lo que define el alcance del contrato es el todo de la relación jurídica vinculada con ello. Y por eso no existen las relaciones jurídicas extracontractuales y contractuales, sino las relaciones jurídicas que pueden incluir o no contratos, elementos relacionados con la forma de la existencia del contrato, de un contrato, elementos contractuales. Y a la vez, para terminar, por eso cuando se cumple con el derecho, es decir, cuando se van aplicando los derechos y deberes, existen pruebas de ello, del cumplimiento del derecho, y por ende queda claro el alcance de cada relación jurídica y queda claro si la relación jurídica es válida o inválida, es decir, si las partes han actuado con diligencia o con culpa, culpa que puede ser por dolo, es decir, con la intención de incumplir con el derecho, o por negligencia, por un descuido que genere, aunque no se tenga la intención de ello, un incumplimiento del derecho, y por eso la relación jurídica válida es la que coincide con el deber ser jurídico, con el derecho, con lo definido mediante todo el derecho, es decir, con su respectivo deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de ello. Y por eso se trata de que los seres humanos, relacionados con cada persona, es decir, con su propia persona como seres humanos y con las demás personas como seres humanos y como organizaciones, relacionadas con cada relación jurídica donde existe una empresa,
y un receptor de la promoción comercial de la empresa cumplan con el derecho para que así, tanto su persona, para que usted quede claro, como las personas relacionadas con ello, con su persona, gocen de los derechos y cumplan con los deberes. Así existe el cumplimiento del derecho y por ende validez jurídica y por ende eficacia jurídica, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende seguridad jurídica, es decir, la certeza, la claridad, el conocimiento de que en la relación jurídica se ha cumplido con el derecho o, según el caso, el conocimiento de que se ha incumplido con el derecho porque no existe esa coincidencia del ser con el deber ser jurídico, es decir, del ser de la relación jurídica, es decir, de la forma de la relación jurídica, de la forma en la cual ha existido la relación jurídica, de la forma de la existencia de la relación jurídica, es decir, de la forma en la cual va existiendo y propiamente existe, en definitiva existe, totalmente existe la relación jurídica, con la forma en la cual lo definido en el derecho, en el todo del derecho, mediante el todo del derecho, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes aplicaron y por ende se debieron aplicar, por ende por parte de cada quien y por ende por parte de cada empresa relacionada con cada quien y por ende en general por parte de cada persona relacionada con cada quien a la medida de ellos. Y por eso es que si cada ser humano aplica los derechos y deberes en cada relación jurídica entre una empresa mercantil, comercial y su destinatario, es decir, el destinatario propiamente de su promoción comercial, existe validez jurídica. Y por eso esto solo se logra conociendo y aplicando el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, los fundamentos del derecho, es decir, el deber ser jurídico, es decir, la forma de los derechos y deberes, los derechos y deberes. Y por eso, para que esto quede claro, si cada ser humano aplica los deberes y derechos según cómo le apliquen a cada quien, es decir, según cómo le apliquen a su persona como persona humana directamente, y por ende, según cómo su persona humana existe en la relación jurídica a la medida de las demás personas vinculadas con su persona humana, existe el cumplimiento del derecho. Y por eso si, por ejemplo, un trabajador de una empresa mercantil participa en una relación jurídica donde esté vinculado un receptor, es decir, una persona receptora de la promoción comercial de la empresa, ese trabajador representa a la empresa en relación con lo que depende de su trabajo, en lo vinculado válidamente con sus funciones, con su trabajo propiamente, con su perfil como trabajador a la medida del caso, y en lo que dependa por ende de ello, en lo que sea de su responsabilidad, por ende jurídica, debe ser diligente, es decir, debe aplicar los derechos y deberes, y si lo hace, por eso, por ende, tanto su persona como trabajador, como ser humano, como la organización que representa, como a la vez la persona del receptor de la promoción comercial de la empresa, existen válidamente en lo que depende del trabajador. Y por eso todas las personas y propiamente todos los seres humanos vinculados con todas las personas, relacionados con las personas existentes en la relación jurídica entre la persona de la empresa mercantil comercial y la persona del destinatario de la promoción comercial de esa empresa mercantil comercial actúan válidamente, es decir, son diligentes, es decir, ejercen los derechos y deberes a la medida de cada quien según cómo le vayan aplicando y propiamente apliquen, es decir, procedan a cada quien según cómo vaya existiendo y propiamente existe la relación jurídica, existe validez jurídica y por ende existe la empresa válida, la empresa mercantil comercial válida y el destinatario de la promoción comercial de esa empresa de una forma válida. Y propiamente por eso existe la relación jurídica válida. Y por eso lo que debemos hacer los seres humanos es hacer que, es decir, es lograr que la relación jurídica sea válida y por ende, como consecuencia, lo involucrado en ello, todo lo existente dentro de ello es válido. Es decir, por ende, en este ejemplo, en este tema, en este caso, la empresa mercantil es válida, el receptor de la promoción comercial, la persona que sea receptora de la promoción comercial de esa empresa mercantil existe de una forma válida, la publicidad, por ende, comercial en el medio digital es válida y en general las TIC, es decir, las tecnologías de la información y comunicación relacionadas con esa publicidad y propiamente con esa relación jurídica existen de una forma válida y por ende la inteligencia artificial existe de una forma válida. Y por ende existe, por ejemplo, la personalización válida, es decir, la atención válida de cada persona receptora de la publicidad, de cada mensaje publicitario, de cada promoción comercial que se haga, de algo relacionado con la empresa mercantil comercial. Y por eso personalización significa atender a la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a la persona de cada destinatario de cada publicidad.
Y por eso a la vez el destinatario debe ser diligente, es decir, debe aplicar los derechos y deberes según como le apliquen, para que pueda conocer, comprender y propiamente dimensionar, entender, comprender, percibir, recepcionar, conocer, por ende válidamente, el mensaje y por ende dimensionarlo válidamente y por ende así se logra un acuerdo válido entre la empresa y el consumidor si la empresa es diligente en asegurar que la creación de la publicidad y su comunicación son válidas y el receptor sí dimensiona válidamente ese mensaje y así se logra como resultado final una comunicación que es el todo del mensaje que entienden las partes creado por el resultado de la unión entre el emisor y el receptor, entre la empresa comercial y el destinatario de su promoción comercial. Entonces, así existe la publicidad válida y propiamente la relación jurídica válida, gracias a que las partes de la relación jurídica existen válidamente, actúan diligentemente, son diligentes, gracias a que cada persona existente en relación con el todo de la forma de la existencia de la persona de cada una de las partes existe con validez jurídica y esto se logra gracias a que cada ser humano existente en relación con la persona de cada persona relacionada con cada una de las partes, con la persona de cada una de las partes existe válidamente. Y por eso entonces las personas de los proveedores, aliados, de las autoridades de control público, del sector público, etcétera, existen válidamente. Es decir, por eso todas estas personas, si existen válidamente, en lo que depende de ellas, hacen que la empresa y el receptor de la promoción comercial de la empresa puedan existir y propiamente existan válidamente, si a la vez, como tal, la persona de la empresa mercantil es válida y la persona receptora de su promoción comercial es válida. Porque no todo depende de los terceros, pero en lo que depende de los terceros, estos deben hacer viable que las partes puedan gozar sus derechos de sus derechos, por ende, de cómo aprendimos, cómo sabemos, cómo está claro, cómo es claro, gozar de todos sus derechos y cumplir con todos sus deberes. Entonces, en lo que depende de los terceros, ellos deben facilitar y precisamente viabilizar, hacer posible que las partes puedan ejercer sus derechos y deberes y no afectar algo relacionado con ello y por ende todo, porque como todo está conectado, algo antijurídico, algo inválido, algo que afecte los derechos y deberes, afecta a todos los derechos y deberes, por supuesto. Entonces, en lo que depende de los terceros, estos deben ser diligentes y así hacen viable posible que las partes puedan ejercer sus derechos y deberes. Y si como tal, cada ser humano relacionado con la persona de cada una de las partes directamente, es decir, en su persona directa, ejercen los derechos y deberes, existen las partes válidas y propiamente existe la relación jurídica válida. Mientras que si, por ejemplo, una autoridad de control público del sector público actúa antijurídicamente, es decir, con culpa, por ejemplo, haciendo una inspección sobre las tecnologías de información y comunicación y genera por su culpa, bien sea por negligencia o por dolo, una fuga de información, ahí ya se altera, ¿cierto? La certeza de cuál fue el mensaje publicitario enviado, si es que ya se ha enviado un mensaje, o de en general cómo está existiendo la plataforma tecnológica mediante la cual funciona la publicidad comercial digital, opera, con base en la cual opera la publicidad comercial digital de una empresa mercantil comercial, incluido lo relacionado con la infraestructura. Hay dudas de si esa infraestructura era la existente o es la actualmente existente en la relación jurídica en lo que depende de la empresa mercantil, o si esa intervención antijurídica, es decir, culpable, de ese tercero afectó lo que diligentemente la empresa mercantil ha estado intentando hacer para que su infraestructura y en general todos los elementos electrónicos relacionados con ella, en lo que depende directamente de ella, existan válidamente. Y a la vez los proveedores, si existe un proveedor tecnológico de algo, porque la empresa no puede hacer directamente todo, salvo que en un caso lo haga, pero en general no es posible porque como estamos en la red mundial de información y como las TIC tienen elementos que se logran bajo la participación de múltiples personas, entonces por regla general esto lo hacen varias personas y no todo lo hace directamente, lo realiza, lo asume directamente la empresa mercantil. Otra cosa es que todo es de responsabilidad de la empresa mercantil ante su destinatario y por eso debe ser diligente la empresa mercantil en asegurar que todas las TIC y en general que todo lo relacionado, incluido lo de la inteligencia artificial en general, que su publicidad comercial en el medio digital es válida. Y por eso debe asegurar que los proveedores, aliados, etcétera, que cualquiera que participe en relación con la forma de su publicidad,
sean diligentes, existan válidamente, y a la vez internamente cada persona de cada tercero, es decir, en este caso de cada proveedor y cada aliado, etcétera, deben ser diligentes, y por ende cada ser humano dentro de ellos debe ser diligente para que así exista validez en lo relacionado con ellos. Pero entonces, si una intervención es antijurídica, por ejemplo, por parte de un servidor público, en ese caso, el proveedor también puede argumentar que esa infraestructura no estaba viciada, no era antijurídica, no existe con base en la culpa, porque estaba bien hasta esa fuga que se dio por una negligencia, por una indebida gestión por parte del tercero, que en este caso el tercero es a la vez el servidor público y por ende la organización del sector público que represente ese servidor público, ese funcionario del sector público, esa persona propiamente que ejerce una función pública, una función del sector público, que en este caso, por ejemplo, en relación con lo judicial o en relación con la administración pública, con la rama ejecutiva, con el poder ejecutivo. Entonces, todos deben ser diligentes, como nos damos cuenta, para que esto exista bien, y por eso la inteligencia artificial, lo conocido como inteligencia artificial, es válido si la relación jurídica donde exista un producto, es decir, un objeto de inteligencia artificial, un producto conocido como inteligencia artificial, es válida. Y esa relación jurídica es válida, como ya aprendemos, como ya sabemos, como hemos aprendido, como ya aprendimos, si cada persona existente en ella es válida. Es decir, que la publicidad comercial es válida si existe una relación jurídica válida y esto se logra si las partes existentes en la relación jurídica, es decir, si la empresa mercantil y el receptor de su, y la persona receptora de su promoción comercial existen válidamente y ello solo se logra si cada una de las personas existentes en relación con ellos son diligentes, actúan válidamente. Entonces, los terceros deben ser válidos y los seres humanos directamente relacionados con las personas de la empresa y del receptor de su promoción comercial deben ser válidos y así existe la publicidad comercial válida cuando existe publicidad comercial en una relación entre una empresa mercantil comercial y el receptor de dicha promoción comercial. Y para que esto quede claro, toda relación donde existe una promoción comercial, es decir, donde exista una empresa mercantil y un receptor de su promoción comercial, incluye publicidad, porque la publicidad es cualquier forma de promover algo relacionado con la empresa, ¿cierto? Y a la vez, cuando esa publicidad comercial se realice mediante elementos electrónicos, reiterando que lo digital es la forma de mayor grado evolutivo, de mayor evolución, de más evolución de lo electrónico, y entonces, si en ese caso existe lo electrónico, incluido lo digital, se debe asegurar que lo relacionado con las TIC y por ende lo vinculado con la IA existe válidamente. Y eso solo se da si las personas vinculadas con ello son diligentes, es decir, si las personas tanto de las partes involucradas con la promoción comercial, es decir, si tanto las personas de la empresa comercial mercantil como la persona receptora de la promoción comercial de la empresa mercantil comercial son válidas, y a la vez si los terceros relacionados con las personas de la empresa y de su receptor de su promoción comercial son válidas, pero a la vez, para que esto quede claro, cuando esa publicidad comercial se realiza a nivel digital, a nivel electrónico en general y por ende digital, esto hace que los terceros sean más, aumenta el número de terceros, porque las TIC, al ser algo robusto, ¿cierto? Involucran varios participantes, entonces, cuando existe publicidad comercial no electrónica, la relación depende más de las partes, es más directa entre las partes y hay menos personas involucradas. Pero cuando existe lo digital, bueno, según el caso, porque en un caso, así no exista lo electrónico, pueden existir múltiples personas según cómo existe la situación, porque inclusive en cuanto a papeles, afiches, carteles, pósters, todo lo que se ve en una campaña publicitaria, pues pueden haber muchas personas. Pero en general, para que esto también quede claro, cuando se involucra lo electrónico, principalmente lo digital en la actualidad, esto hace que sean más las personas e inclusive que estén ubicadas en diferentes lugares. Entonces, para que el mensaje de cierre quede claro, esto no depende directamente de la logística de la empresa, pero sí de la responsabilidad de la empresa, porque es quien está siendo promovida mediante la publicidad. Es decir,
La publicidad surge es con base en la empresa mercantil, por su interés, gracias a ella, porque ella desea promoverse, esta desea promoverse. Entonces, es la empresa mercantil comercial la que debe asegurar que todas las personas relacionadas con todo esto existan válidamente. Y a la vez, por su parte, como he dicho, reitero, cada persona tercera internamente debe ser diligente y debe lograr hacerlo, debe lograr existir diligentemente. Y a la vez, el receptor de la publicidad comercial debe ser diligente en lo que dependa de su persona, según como exista como persona natural, es decir, física, es decir, como ser humano, o como persona organizacional, es decir, jurídica, es decir, moral, de un sector público o privado, y así existe la relación jurídica válida. Entonces, como nos damos cuenta, hay un alto grado de complejidad en este fenómeno, más aún cuando la publicidad comunica un elemento que existe es en otro momento, es decir, cuya forma de la existencia por ende completa existe es en su ambiente natural. La publicidad es el medio de comunicarlo, el medio de presentar ello, el elemento que se promueva, inclusive una oferta mercantil. La oferta mercantil, directamente para que esto quede claro, como contenido es natural en lo digital, si es que se comunica una oferta mercantil mediante una publicidad existente en relación con lo digital. Como contenido es naturalmente digital, pero está comunicando algo que existe es en otro ambiente, de otra forma. Por ejemplo, la publicidad sobre un vehículo, un coche, un vehículo automotriz, un coche, un carro, un vehículo automotor, ¿cierto? Entonces, hay que asegurar precisamente que en lo que se promueva, en relación con lo que se promueva, el receptor, si actúa diligentemente, pueda dimensionar válidamente qué es lo que se promueve y pueda entender por ende el mensaje, ¿cierto? O si se trata de una publicidad que promueve un contenido que no sea, digamos, un producto, un contenido no relacionado con un producto, no vinculado con un producto, ese contenido debe ser válido y por ende se trata, como decía, de la personalización válida. Entonces no se trata de que se presente un contenido que sea sensible y por ende afecte los derechos del receptor. Por ejemplo, cuando se trata de contenido sensible de carácter religioso o político, cuando sea un contenido de carácter religioso o político, etcétera. Todo depende del caso. Y a la vez, en general, se debe asegurar que el todo de la empresa se comunica válidamente. Y por eso es que la empresa siempre debe existir válidamente. Y esto solo se hace, solo se logra, solo existe, si tu equipo interno, los seres humanos directamente relacionados con esta, con ella, son diligentes y si las personas terceras y si los terceros son diligentes en relación con ella. Así va existiendo siempre la empresa mercantil y por ende en cada caso, ante cada receptor de su promoción comercial, existe validez jurídica y a la vez el receptor es diligente. Y entonces, por un lado, esto aclara cómo existe la publicidad válida, pero a la vez, esto aclara en general el derecho, porque con todas las problemáticas, con todos los retos jurídicos que vemos aquí, pues al ir aclarando los elementos del derecho, los fundamentos jurídicos, la forma de los derechos y deberes, las condiciones, los criterios, las características, las partes de todo de los derechos y deberes, en general se aclara el derecho y por eso alguien no vinculado directamente con publicidad comercial digital aprende a aclarar en general el derecho y por eso formamos jurídicamente abogados, por ende a nivel mundial al ser mensajes conocimiento universal, al ser mensajes universales, formamos jurídicamente abogados en fundamentos del derecho en relación con la publicidad comercial digital ante la IA. Y por eso así se va aclarando cómo aplican los derechos y deberes frente a fenómenos, temas tales como la privacidad, el procesamiento, es decir, el tratamiento de datos personales y no personales, la publicidad, que es lo público y que es lo privado, ¿cierto? La transparencia y en general lo conocido como explicabilidad de la IA, cómo se asegura que una IA existe diligentemente, cómo se comunica de manera clara, transparente, completa, oportuna, suficiente, veraz, válida, ¿cierto? Cómo se da válidamente, diligentemente, es decir, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, con base en la aplicación de los derechos y deberes, la gestión de los riesgos, la gestión del riesgo relacionada con todo esto, cómo existe la gobernanza, lo denominado como gobernanza, el gobierno, es decir, la autorregulación válida, es decir, diligente, frente a estos elementos, frente a todo esto, frente a este fenómeno,
y en general cómo existe la diligencia, es decir, la aplicación, el ejercicio de los derechos y deberes frente a ellos. Y por eso los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestro servicio y conozcan nuestro blog para que se enteren de nuestros contenidos sobre los fundamentos del derecho en relación con la publicidad comercial digital, que por ende actualmente incluye la inteligencia artificial. Y para que esto quede claro, la inteligencia artificial ha existido siempre que existe la computación electrónica, porque es una forma de simular la inteligencia humana, logrando, ¿cierto?, formas de computación basadas en la electrónica. Pero en el estado del arte actual, en el momento actual, en la actualidad, en el nivel de desarrollo actual de las TIC, pues la inteligencia artificial es cada vez más robusta y esto genera retos, dudas, incertidumbres jurídicas robustas, de alto impacto, un alto grado de confusión jurídica, de incertidumbre jurídica, si no se tienen claros precisamente los fundamentos del derecho. Pero si se conocen los derechos y deberes, se sabe cómo atender cualquier relación jurídica vinculada con IA, con inteligencia artificial. En este tema, en relación con la publicidad comercial digital, pero en general. Les agradezco por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.